los mexicanos que queremos formar. Proporcionar aprendizajes y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida, independientemente de su entorno socioeconómico, origen étnico o género. Artículo 3. El sistema educativo deberá desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él amor a la patria, respeto a los derechos humanos y a la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Además, se requiere que el sistema educativo cuente con la flexibilidad suficiente para alcanzar estos resultados en todos los contextos sociales, culturales y lingüísticos del país. Es responsabilidad de todos, y cada uno, conseguir que los mexicanos que egresen de la educación obligatoria sean ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política del país. Perfil de egreso secundaria. El perfil de egreso está organizado en 11 ámbitos. Secundaria, 1. Lenguaje y comunicación. Utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con múltiples propósitos e interlocutores. Si es hablante de una lengua indígena también lo hace en español. Describe en inglés experiencias, acontecimientos, deseos, aspiraciones, opiniones y planes. 2. Pensamiento matemático. Amplía su conocimiento de técnicas y conceptos matemáticos para plantear y resolver problemas con distinto grado de complejidad, así como para moldear y analizar situaciones. Valora las cualidades del pensamiento matemático. 3. Exploración y comprensión del mundo natural y social. Identifica una variedad de fenómenos del mundo natural y social, lee acerca de ellos, se informa en distintas fuentes, indaga aplicando principios del escepticismo informado, formula preguntas de complejidad creciente, realiza análisis y experimentos. Sistematiza sus hallazgos, construye respuestas a sus preguntas y emplea modelos para representar los fenómenos. Comprende la relevancia de las ciencias naturales y sociales. 4. Pensamiento crítico y solución de problemas. Formula preguntas para resolver problemas de diversa índole. Se informa, analiza y argumenta las soluciones que propone y presenta evidencias que fundamentan sus conclusiones. Reflexiona sobre sus procesos de pensamiento, se apoya en organizadores gráficos y evalúa su efectividad. 5. Habilidades socioemocionales y proyecto de vida. Asume responsabilidad sobre su bienestar y el de otros y lo expresa al cuidarse a sí mismo y los demás. Aplica estrategias para procurar su bienestar en el corto, mediano y largo plazo. Analiza los recursos que le permiten transformar retos en oportunidades. Comprende el concepto de proyecto de vida para el diseño de planes personales. 6. Colaboración y trabajo en equipo. Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de manera colaborativa. Tiene iniciativa, emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales y colectivos. 7. Convivencia y ciudadanía. Se identifica como mexicano. Reconoce la diversidad individual, social, cultural, étnica y lingüística del país, y tiene conciencia del papel de México en el mundo. Actúa con responsabilidad social, apego a los derechos humanos y respeto a la ley. 8. Apreciación y expresión artísticas. Analiza, aprecia y realiza distintas manifestaciones artísticas. Identifica y ejerce sus derechos culturales. El derecho a practicar sus costumbres y tradiciones. Aplica su creatividad para expresarse por medio de elementos de las artes. 9. Atención al cuerpo y la salud. Activa sus habilidades corporales y las adapta a distintas situaciones que se afrontan en el juego y el deporte escolar. Adopta un enfoque preventivo al identificar las ventajas de cuidar su cuerpo, tener una alimentación balanceada y practicar actividad física con regularidad. 10. Cuidado del medio ambiente. Promueve el cuidado del medio ambiente de forma activa. Identifica problemas relacionados con los ecosistemas y las soluciones que impliquen la utilización de los recursos naturales con responsabilidad y racionalidad. Se compromete con la aplicación de acciones sustentables en su entorno. 11. Habilidades digitales. Analiza, compara y elige los recursos tecnológicos a su alcance y los aprovecha con una variedad de fines, de manera ética y responsable. Aprende diversas formas para comunicarse y obtener información, seleccionarla, analizarla, evaluarla, discriminarla y organizarla.
El desempeño que se busca que los alumnos logren en cada ámbito al egreso de la educación obligatoria se describe con 4 rasgos, uno por cada nivel educativo. A su vez, cada rasgo se enuncia como aprendizaje esperado. Fundamentos de los fines de la educación. ¿Para qué se aprende? La respuesta está en el artículo 3, las necesidades sociales, contexto y realidad. Cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poderlo vincular a su realidad y contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas de rezago y abandono escolar. Deben aprovechar los avances de la investigación en beneficio de la formación humanista y buscar un equilibrio entre los valores universales y la diversidad de identidades nacionales, locales e individuales. En este contexto, resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, resuelva problemas de forma innovadora en colaboración con otros, establezca metas personales y diseñe estrategias para alcanzarlas. La vigencia del humanismo y sus valores. Desde el enfoque humanista, la educación tiene la finalidad de contribuir a desarrollar las facultades y el potencial de todas las personas, en lo cognitivo, físico, social y afectivo, en condiciones de igualdad, para que éstas a su vez, se realicen plenamente y participen activa, creativa y responsablemente en las tareas que nos conciernen como sociedad, en los planos local y global. Por ello es indispensable identificar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que niñas y niños requieren para alcanzar su pleno potencial. Asimismo, además de ser individuos que aprecian y respetan la diversidad, y rechazan y combaten toda forma de discriminación y violencia, es preciso que los estudiantes aprendan a reconocerse como personas que actúan en lo local, forman parte de una sociedad global y plural, y habitan en un planeta cuya preservación es responsabilidad de todos. Los desafíos de la sociedad del conocimiento. En un mundo tan cambiante, los pilares de la educación del siglo XXI son aprender a aprender y a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Para lograr estos objetivos es necesario consolidar las capacidades de comprensión lectora, expresión escrita y verbal, el plurilingüismo, el entendimiento del mundo natural y social, el razonamiento analítico y crítico. Los avances en el campo de la investigación educativa y el aprendizaje. Las emociones dejan huella duradera, positiva o negativa, en los logros de aprendizaje. El aprendizaje no es un proceso mediado completamente por la enseñanza y la escolarización, sino el resultado de espacios con características sociales y físicas particulares, cuyas normas y expectativas facilitan que el estudiante aprenda. Múltiples estudios señalan los beneficios de una educación cada vez más personalizada, lo cual implica activar el potencial de cada estudiante respetando sus ritmos de progreso. Considerar al aprendizaje como participación o negociación social. Proceso que reconoce que el aprendizaje no tiene lugar en las mentes aisladas de los individuos, sino que es el resultado de una relación activa entre el individuo y una situación. A esta tradición pertenecen estrategias de aprendizaje que promueven la indagación, la creatividad, la colaboración y la motivación. La libertad para elegir e investigar temas y presentarlos en público mediante conferencias, así como la reflexión y el diálogo posterior sobre sus intereses y hallazgos, da lugar al aprendizaje profundo. Ética del cuidado. Los 3 componentes curriculares, formación académica, desarrollo personal y social y autonomía curricular, están enmarcados por la ética del cuidado, que es responsabilidad de profesores, directivos, familia y alumnos. Formación continua de maestros en servicio. Perfiles, parámetros e indicadores para el ingreso a la educación básica. Dimensiones. 1. Un docente que conoce a sus alumnos, que sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. El docente de educación secundaria requiere tener un conocimiento sólido de los propósitos, enfoques y contenidos. Esta dimensión alude al conocimiento que debe tener el docente para ejercer su práctica educativa. Parámetro. 1.1 reconoce los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos. 1.1.1 identifica los aspectos fundamentales de los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos del nivel educativo. 1.1.2 reconoce la influencia del entorno familiar, social y cultural en los procesos de aprendizaje de los alumnos. 1.1.3 reconoce que la atención a las necesidades e intereses de los alumnos en la escuela favorecen el aprendizaje.
1.2 Identifica los propósitos educativos y el enfoque didáctico de la asignatura que imparte. 1.2.1 Identifica los propósitos educativos y el enfoque didáctico de la asignatura a impartir. 1.2.2 Reconoce la relación entre los propósitos y los contenidos de la asignatura a impartir. 1.2.3 Reconoce las formas de intervención docente acordes con el enfoque didáctico, como partir de lo que saben los alumnos, la discusión colectiva y la interacción entre ellos para favorecer el aprendizaje. 1.2.4 Identifica las formas de interacción que favorecen el aprendizaje de los alumnos. 1.3 Reconoce los contenidos de estudio de la asignatura que imparte. 1.3.1 Identifica los contenidos de la asignatura a impartir, según el currículo vigente. 1.3.2 Identifica la progresión de los contenidos educativos en la asignatura a impartir. 1.3.3 Identifica los aspectos generales de los campos del conocimiento en que se inscriben los contenidos educativos. 2. Un docente que evalúa y organiza el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. El docente de educación secundaria requiere que resulten adecuados los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos, y a sus características e intereses, así como que propicien en ellos el interés por participar y aprender. Esta dimensión se relaciona con el saber y el saber hacer del docente para planificar y organizar sus clases, evaluar los procesos educativos, desarrollar estrategias didácticas y formas de intervención para atender las necesidades educativas de los alumnos, así como para establecer ambientes que favorezcan en ellos actitudes positivas hacia el aprendizaje. Parámetro 2.1 Define formas de organizar la intervención docente para el diseño y el desarrollo de situaciones de aprendizaje. 2.1.1 Identifica situaciones didácticas para el aprendizaje de los contenidos, de acuerdo con el enfoque de la asignatura y las características de los alumnos, incluyendo las relaciones con la interculturalidad y las necesidades educativas especiales. 2.1.2 Identifica diversas formas de organizar a los alumnos de acuerdo con la finalidad de las actividades. 2.1.3 Identifica actividades que impliquen a los alumnos desarrollar habilidades cognitivas como pensar, expresar ideas propias, observar, explicar, buscar soluciones, preguntar e imaginar. 2.1.4 Selecciona los materiales y recursos adecuados para propiciar aprendizajes, incluyendo el uso de las TICs. 2.2 Determina cuándo y cómo diversificar estrategias didácticas. 2.2.1 Distingue estrategias para lograr que los alumnos se involucren en las situaciones de aprendizaje. 2.2.2 Reconoce formas de intervención docente para lograr que los alumnos sistematicen, expliquen y obtengan conclusiones sobre los contenidos estudiados. 2.2.3 Determina cómo y cuándo utilizar estrategias didácticas variadas para brindar a los alumnos una atención diferenciada. 2.3 Determina estrategias de evaluación del proceso educativo con fines de mejora. 2.3.1 Reconoce el sentido formativo de la evaluación. 2.3.2 Identifica el tipo de instrumentos que requiere para recabar información sobre el desempeño de los alumnos. 2.3.3 Valora los aprendizajes de los alumnos, a partir del análisis de sus producciones, para definir una intervención didáctica pertinente. 2.3.4 Ejemplifica cómo la evaluación formativa contribuye al mejoramiento de la intervención docente. 2.4 Determina acciones para la creación de ambientes favorables para el aprendizaje en el aula y la escuela. 2.4.1 Distingue acciones e interacciones para promover en el aula y en la escuela un clima de confianza en el que se favorecen el diálogo, el respeto mutuo y la inclusión. 2.4.2 Determina formas de organizar los espacios del aula y la escuela para que sean lugares seguros y con condiciones propicias para el aprendizaje de todos los alumnos. 2.4.3 Identifica acciones para establecer una relación afectiva y respetuosa con los alumnos. El interés por lo que piensan, expresan y hacen, el fenómeno de la solidaridad y la participación de todos. 2.4.4 Determina formas de utilizar el tiempo escolar en actividades con sentido formativo para los alumnos. 3. Un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a sus alumnos en su aprendizaje. Para que el docente de educación secundaria desarrolle una práctica educativa que garantice aprendizajes de excelencia, debe comprender que su quehacer es de carácter académico e implica tener capacidad para aprender de la experiencia docente y para organizar la propia formación continua que se proyectará a lo largo de su vida profesional.
además de demostrar disposición para el trabajo colaborativo con sus colegas en asuntos académicos. Parámetro 3.1 explica la finalidad de la reflexión sistemática sobre la propia práctica profesional. 3.1.1 identifica que la reflexión sistemática sobre la práctica implica el análisis del desempeño docente y la revisión de creencias y saberes sobre el trabajo educativo. 3.1.2 reconoce que la reflexión sistemática sobre la práctica contribuye a la toma de decisiones para la mejora del trabajo cotidiano. 3.1.3 reconoce que el análisis de la práctica docente con fines de mejora se favorece mediante el trabajo entre pares. 3.1.4 identifica referentes teóricos para el análisis de su práctica docente con el fin de mejorarla. 3.2 considera el estudio y el aprendizaje profesional como medios para la mejora de la práctica educativa. 3.2.1 reconoce que requiere de formación continua para mejorar su práctica docente. 3.2.2 identifica acciones para incorporar nuevos conocimientos y experiencias a la práctica docente. 3.2.3 reconoce la importancia de promover y participar en redes de colaboración para fortalecer su desarrollo profesional. 3.2.4 identifica estrategias para la búsqueda de información que oriente su aprendizaje profesional. 3.2.5 utiliza diferentes tipos de textos para orientar su práctica educativa. 3.2.6 reconoce el uso de las TICs como medio para su profesionalización. 3.3 se comunica eficazmente con sus colegas, los alumnos y sus familias. 4. Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos. El ejercicio de la docencia requiere del conocimiento del marco normativo que rige los servicios educativos, la capacidad para analizarlo críticamente y para ponerlo en práctica. Parámetro 4.1 reconoce que la función docente debe ser ejercida con apego a los fundamentos legales, los principios filosóficos y las finalidades de la educación pública mexicana. 4.1.1 relaciona los principios filosóficos de la educación en México con el trabajo cotidiano en el aula y de la escuela. 4.1.2 identifica características de la organización del sistema educativo mexicano. 4.1.3 reconoce cómo hacer efectivo, en el trabajo cotidiano del aula y de la escuela, el derecho de toda persona para acceder a una educación de calidad y para permanecer en la escuela y concluir oportunamente sus estudios. 4.1.4 identifica como uno de los principios de la función docente el respeto a los derechos humanos y los derechos de las niñas y niños. 4.2 determina acciones para establecer un ambiente de inclusión y equidad, en el que todos los alumnos se sientan respetados, apreciados, seguros y con confianza para aprender. 4.2.1 reconoce como una responsabilidad ética y profesional que todos los alumnos aprendan. 4.2.2 reconoce las características de una intervención docente que contribuyen a eliminar y minimizar las barreras para el aprendizaje que pueden enfrentar los alumnos. 4.2.3 distingue acciones que promueven, entre los integrantes de la comunidad escolar, actitudes de compromiso, colaboración, solidaridad y equidad de género. 4.2.4 determina acciones para establecer, en conjunto con los alumnos, reglas claras y justas en el aula y en la escuela, acordes con la edad y las características de los alumnos. 4.2.5 identifica acciones para favorecer la inclusión y la equidad y evitar la reproducción de estereotipos en el aula y en la escuela. 4.3 reconoce la importancia del docente tenga altas expectativas sobre el aprendizaje de todos sus alumnos. 4.3.1 identifica de qué modo las expectativas del docente sobre el aprendizaje de los alumnos influyen en los resultados educativos. 4.3.2 reconoce que todos los alumnos tienen capacidad para aprender al apreciar sus estrategias, conocimientos y ritmos de aprendizaje. 4.3.3 identifica situaciones que fomentan altas expectativas de aprendizaje en los alumnos. 4.4 reconoce el sentido de la intervención docente para asegurar la integridad de los alumnos en el aula y en la escuela, y un trato adecuado a su edad. 4.4.1 identifica formas de intervención y de interacción que deben estar presentes en el trabajo cotidiano del docente para asegurar la integridad de los alumnos en el aula y en la escuela. 4.4.2 selecciona formas de dirigirse a los adolescentes para propiciar una comunicación formal, respetuosa y eficaz con ellos, así como para mantener la disciplina.
4.4.3 reconoce las implicaciones que tiene el comportamiento del docente en la integridad y el desarrollo de los alumnos. 4.4.4 distingue las conductas específicas que indican que un alumno se encuentra en situación de abuso o maltrato infantil. 4.4.5 reconoce cómo intervenir en casos de abuso o maltrato infantil. 5. Un docente que practica en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo en la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. La acción del docente trasciende en el ámbito del salón y la escuela, para mantener una relación de mutua influencia con el contexto sociocultural en que está inserta la institución. Por lo tanto, el desempeño del personal docente incluye habilidades para identificar, valorar y aprovechar en sentido educativo los elementos del entorno. Parámetro. 5.1 distingue los factores asociados a la gestión escolar que contribuye a la calidad de los resultados educativos. 5.1.1 identifica la influencia de la organización y el funcionamiento de la escuela en la calidad de los resultados educativos. 5.1.2 identifica los elementos básicos para realizar diagnósticos de los problemas que afectan los resultados educativos. El trabajo de aula, la organización y el funcionamiento de la escuela y la relación con las familias. 5.1.3 identifica habilidades y aptitudes docentes para superar, con la comunidad educativa, los problemas de la escuela que afectan los resultados en el aprendizaje. 5.1.4 reconoce la importancia del cuidado de los espacios escolares y su influencia en la formación de los alumnos. 5.1.5 identifica los elementos de la ruta de mejora escolar. 5.1.6 reconoce la contribución de la ruta de mejora escolar a lo largo de la calidad educativa. 5.2 reconoce acciones para aprovechar los apoyos que brindan padres de familia e instituciones cercanas a la escuela para mejora de los aprendizajes. 5.2.1 reconoce las ventajas de trabajar con diversas instituciones para propiciar mejores aprendizajes en los alumnos. 5.2.2 identifica acciones para establecer una relación de colaboración y diálogo con las familias de los alumnos mediante acuerdos y compromisos que las involucren en las tareas educativas de la escuela. 5.3 reconoce las características culturales y lingüísticas de la comunidad y su vínculo con la práctica educativa. 5.3.1 distingue acciones que pueden realizarse desde el aula y desde la escuela para fortalecer la identidad cultural de los alumnos. 5.3.2 identifica rasgos socioculturales y lingüísticos de la comunidad para mejorar su trabajo en el aula, la organización y funcionamiento de la escuela, y la relación con las familias. 5.3.3 identifica formas de expresión cultural con las que interactúan los alumnos para orientar el trabajo educativo. Relación escuela-familia. Para que el alumno logre un buen desempeño escolar se requiere que haya concordancia de propósitos entre la escuela y la casa. Para conseguir una buena relación entre escuela y familia es determinante poner en marcha estrategias de comunicación adecuadas para que las familias perciban como necesarios y deseables los cambios que trae consigo este plan. La importancia de enviar a niños y jóvenes bien preparados a la escuela, asumiendo la responsabilidad de su alimentación, su descanso y el cumplimiento de las tareas escolares. Construir un ambiente familiar de respeto, afecto y apoyo para el desempeño escolar, en el que se fomente la escucha activa para conocer las necesidades e intereses de sus hijos. Conocer las actividades y los propósitos de la escuela, manteniendo una comunicación respetuosa, fluida y recíproca. Apoyar a la escuela en concordancia con el profesor, en la definición de expectativas ambiciosas para el desarrollo intelectual de sus hijos. Involucrarse en las instancias de participación y contraloría social que la escuela brinda a las familias para contribuir a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos y programas. Fomentar y respetar los valores que promueven la inclusión, el respeto a las familias y el rechazo a la discriminación. Estructura y características de la educación básica. Estudios muestran que el aprendizaje comienza con la vida misma y que por ello, los primeros 5 años son críticos para el desarrollo de los niños. En esos años ocurren en el cerebro humano múltiples transformaciones, algunas de ellas resultado de la genética, pero otras, producto del entorno en el que el niño se desenvuelve. Durante ese periodo los niños aprenden a una velocidad mayor que en otro momento de sus vidas. Establecer los cimientos del aprendizaje para etapas posteriores depende de que los niños se desenvuelvan en un ambiente afectivo y estimulante. Etapas del desarrollo infantil y juvenil. Primera etapa va desde 0 a los 3 años de edad. Segunda etapa del segundo grado de preescolar hasta segundo de primaria.
Tercera etapa, los últimos 4 grados de la educación primaria, desde tercero hasta sexto. Cuarta etapa son los 3 grados de secundaria. Educación preescolar. Desarrollar los aspectos cognitivos y emocionales de los alumnos, considerar que los niños son sujetos activos, pensantes, con capacidades y potencial para aprender en interacción con su entorno, y que los procesos de desarrollo y aprendizaje se relacionan e influyen mutuamente es la visión que sustenta el plan. Las experiencias e interacciones con el medio físico y social, cultural, en que se desenvuelve cada niño son un estímulo fundamental para fortalecer y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades y valores. Además, factores biológicos influyen en las diferencias de desarrollo entre los niños. Cuando ingresan a la educación preescolar, tienen conocimientos, habilidades y experiencias muy diversas que son la base para fortalecer sus capacidades. Cursar una educación preescolar de calidad influye positivamente en su vida y en su desempeño durante los primeros años de la educación primaria por tener efectos positivos en el desarrollo cognitivo, emocional y social, como los siguientes. Representa oportunidades de extender su ámbito de relaciones con otros niños y adultos en un ambiente de seguridad y confianza, de contacto y exploración con el mundo natural y social, de observar y manipular objetos y materiales de uso cotidiano, de ampliar su conocimiento concreto acerca del mundo que los rodea y desarrollar las capacidades para obtener información intencionalmente, formularse preguntas, poner a prueba lo que saben y piensan, reducir y generalizar, reformular sus explicaciones y familiarizarse con la lectura y la escritura como herramientas fundamentales del aprendizaje. La convivencia y las interacciones en los juegos entre pares construyen la identidad personal, aprenden a actuar con mayor autonomía, a apreciar las diferencias y a ser sensibles a las necesidades de los demás. Aprenden que las formas de comportarse en casa y en la escuela son distintas y están sujetas a ciertas reglas que deben atenderse para vivir como parte de una sociedad. El lenguaje, prioridad en la educación preescolar. El lenguaje es una herramienta del pensamiento que ayuda a comprender, aclarar y enfocar lo que pasa por la mente. En el jardín de niños debe promoverse de manera sistemática e intencionada el desarrollo del lenguaje, oral y escrito, porque es una herramienta indispensable del pensamiento, el aprendizaje y la socialización. Los desafíos de la educación preescolar en los contextos actuales. Las interacciones y el uso del lenguaje, las actitudes que asumen ante sus distintas formas de reaccionar influyen no solo en el comportamiento de los niños desde muy pequeños, sino también en el desarrollo del lenguaje y, por lo tanto, de las capacidades del pensamiento. Para responder a estos desafíos, la educación preescolar, como fundamento de la educación básica, se enfoca en el desarrollo del lenguaje y de las capacidades para aprender permanentemente, y en la formación de valores y actitudes favorables para una sana convivencia y una vida democrática. En contextos adversos, en donde se encuentran poblaciones infantiles vulnerables, ya sea por bajo desarrollo, pobreza, aislamiento, violencia o delincuencia, las escuelas deben actuar y buscar la forma de influir hacia afuera, hacia las familias y el entorno, en relación con un buen trato, respeto mutuo, cooperación y colaboración en beneficio de los aprendizajes y las formas de relación con los niños. El primer grado de educación preescolar, un grado transicional. Si las experiencias en los primeros años son fundamentales en el desarrollo, son más exitosos que aquellos que solo se centran en la crianza porque apuntan a la formación integral de los niños. En el caso de los centros de atención infantil, enriquecer el componente educativo implicará las siguientes ventajas. Atención a la necesidad de ampliar las experiencias de los niños y de lograr una mejor formación. Apoyo a las familias brindando la atención educativa adecuada para los niños, al mismo tiempo que por los horarios de atención, les permitirá desarrollarse laboralmente. Acreditación del primer grado de educación preescolar en centros de atención infantil, de manera que se facilite la transición de los niños los 2 años restantes de educación preescolar en otras instituciones. Rasgos del perfil de egreso de la educación preescolar 1. Lenguaje y comunicación. Expresa emociones, gustos e ideas en su lengua materna. Usa el lenguaje para relacionarse con otros. Comprende algunas palabras y expresiones en inglés. 2. Pensamiento matemático. Cuenta al menos hasta el 20. Razona para solucionar problemas de cantidad, construir estructuras con figuras y cuerpos geométricos y organiza información de forma sencilla. 3. Exploración y comprensión del mundo natural y social. Muestra curiosidad y asombro. Explora el entorno cercano, plantea preguntas, registra datos, elabora representaciones sencillas y amplía su conocimiento del mundo.
4. Pensamiento crítico y solución de problemas. Tiene ideas y propone acciones para jugar, aprender, conocer su entorno, solucionar problemas sencillos y expresar cuáles fueron los pasos que siguió para hacerlo. 5. Habilidades socioemocionales y proyecto de vida. Identifica sus cualidades y reconoce las de otros. Muestra autonomía al proponer estrategias para jugar y aprender de manera individual y en grupo. Experimenta satisfacción al cumplir sus objetivos. 6. Colaboración y trabajo en equipo. Participa con interés y entusiasmo en actividades individuales y en grupo. 7. Convivencia y ciudadanía. Habla acerca de su familia, de costumbres y tradiciones, propias y de otros. Conoce reglas básicas de convivencia en la casa y en la escuela. 8. Apreciación y expresión artísticas. Desarrolla su creatividad e imaginación al expresarse con recursos de las artes, por ejemplo, las artes visuales, la danza, la música y el teatro. 9. Atención del cuerpo y la salud. Identifica sus rasgos y cualidades físicas a partir del juego motor y sabe que es bueno para la salud. 10. Cuidado del medio ambiente. Conoce y practica hábitos para el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, recoger y separar la basura. 11. Habilidades digitales. Está familiarizado con el uso básico de las herramientas digitales a su alcance. Educación primaria. Nuevos retos. Cuando entran a la escuela primaria y tienen experiencias educativas enriquecedoras, los niños avivan su desarrollo intelectual, se vuelven más curiosos, quieren explorar y conocer todo, preguntan mucho y buscan a alguien que les hable de lo que desconocen. Esta etapa es fundamental que los maestros dialoguen con los niños, que se interesen por lo que sienten, piensan y opinan, que favorezcan la confianza y la seguridad, que los niños sientan que hay un adulto que los escucha, entiende y apoya. También es importante lograr que los niños verbalicen sus experiencias y expresen lo que hacen, cómo lo hacen, por qué y con qué finalidad. La importancia del juego. Las escuelas, algunas veces, no tienen en cuenta que estos estudiantes aún son niños, para quienes el juego es un vehículo importante de sus aprendizajes. Durante el juego se desarrollan diferentes aprendizajes, en torno a la comunicación con otros, los niños aprenden a escuchar, comprender y comunicarse con claridad. En relación con la convivencia social, aprenden a trabajar de forma colaborativa para conseguir lo que se proponen y a regular sus emociones. Sobre la naturaleza, aprenden a explorar, cuidar y conservar lo que valoran. Al enfrentarse a problemas de diversa índole, reflexionan sobre cada problema y eligen sobre un procedimiento para solucionarlo. Cuando el juego implica acción motriz, desarrollan capacidades motrices como rapidez, coordinación y precisión, y cuando requieren expresar sentimientos o representar una situación, ponen en marcha su capacidad creativa con un amplio margen de acción. Oportunidades de aprendizaje. Las oportunidades de aprendizaje las brinda la familia, la comunidad y la escuela. La familia enseña modelos de conducta mediante la interacción de cada día, la comunidad enseña valores culturales y modos de relacionarse mediante la vida de la calle y los medios de comunicación, la escuela enseña conocimientos y capacidad de convivencia mediante las diversas actividades educativas y los recreos. Al convivir con grandes y chicos, los niños desarrollan la capacidad para ponerse en la posición del otro y entenderlo. Con ello aprenden a generar empatía. Rasgos del perfil de egreso de primaria. Lenguaje y comunicación. Comunica sentimientos, sucesos e ideas de manera oral y escrita en su lengua materna. Si es hablante de una lengua indígena también se comunica en español, oralmente y por escrito. Describe en inglés aspectos de su pasado y entorno, así como necesidades inmediatas. Pensamiento matemático. Comprende conceptos y procedimientos para resolver problemas matemáticos diversos y aplicarlos en diversos contextos. Tiene una actitud favorable hacia las matemáticas. Exploración y comprensión del mundo natural y social. Reconoce algunos fenómenos naturales y sociales que le generan curiosidad y necesidad de responder preguntas. Los explora mediante la indagación, el análisis y la experimentación. Se familiariza con algunas representaciones y modelos, como mapas, esquemas, líneas de tiempo, pensamiento crítico y solución de problemas. Resuelve problemas haciendo estrategias diversas. Observa, analiza, reflexiona y plantea con orden. Obtiene evidencias que apoyen la solución que propone. Explica sus procesos de pensamiento. Habilidades socioemocionales y proyecto de vida. Tiene capacidad de atención.
Identifica y pone en práctica sus fortalezas personales para autorregular sus emociones y estar en calma para jugar, aprender y desarrollar empatía y convivir con otros. Diseña y emprende proyectos de corto y mediano plazo. Colaboración y trabajo en equipo. Trabaja de manera colaborativa. Identifica sus capacidades y reconoce y aprecia la de los demás. Convivencia y ciudadanía. Desarrolla su identidad como persona. Conoce, respeta y ejerce sus derechos y obligaciones. Favorece el diálogo y contribuye a la convivencia pacífica y rechaza todo tipo de discriminación y violencia, apreciación y expresión artísticas. Explora y experimenta distintas manifestaciones artísticas. Se expresa de manera creativa por medio de elementos de la música, la danza, el teatro y las artes visuales. Atención al cuerpo y la salud. Reconoce su cuerpo. Resuelve retos y desafíos mediante el uso creativo de sus habilidades corporales. Toma decisiones informadas sobre su higiene y alimentación. Participa en situaciones de juego y actividad física, procurando la convivencia sana y pacífica. Cuidado del medio ambiente. Reconoce la importancia del cuidado del medio ambiente. Identifica problemas locales y globales, así como soluciones que puede poner en práctica. Habilidades digitales. Identifica una variedad de herramientas y tecnologías que utiliza para obtener información, aprender, comunicarse y jugar. Secundaria. Culturas juveniles. Actualmente, las culturas juveniles están influidas por el contexto tecnológico y cultural que crea lenguajes y conocimientos en ocasiones incompatibles con la cultura escolar, lo cual plantea un desafío pedagógico. El gran reto de la escuela secundaria es integrar la pluralidad de lenguajes y culturas, ampliar el horizonte del acceso al conocimiento, garantizar la convivencia y el diálogo entre ambas culturas. Las relaciones sociales de convivencia se construyen entre el aula, el docente y el estudiante, tienen una importancia decisiva en los aprendizajes y dependen del equilibrio entre el respeto a la autoridad y los vínculos de confianza, cordialidad, respeto y gusto por el aprendizaje. Diversidad de contextos. A las escuelas acuden estudiantes provenientes de contextos diferentes, con experiencias de aprendizaje propias, por ello, la intervención docente debe favorecer el aprovechamiento y el enriquecimiento de los saberes de los estudiantes a partir de sus diferencias. Estas diferencias no han de ser barrera para el aprendizaje. Por el contrario, los maestros sabrán de encontrar en la diversidad la riqueza para nutrir los ambientes de aprendizaje que propicien. Asimismo, es conveniente establecer nexos entre los profesores, las familias y la localidad donde está ubicada la escuela. Escuelas libres de violencia. Se necesita analizar el origen de la violencia que se vive en las escuelas y convocar a directivos, docentes y familias y estudiantes para transformar las relaciones interpersonales que vive la comunidad escolar. Es indispensable desarrollar estrategias orientadas a la creación de espacios de expresión, diálogo y apertura, participación responsable, transparencia y rendición de cuentas. Construir ambientes seguros y estimulantes para el estudiantado también favorece la solución no violenta de las diferencias a partir del diálogo, el establecimiento de acuerdos y el respeto a la dignidad de los derechos humanos. Heterogeneidad de contextos de la educación básica. El currículo es suficientemente flexible para que, dentro del marco de los objetivos nacionales, cada escuela fomente procesos de aprendizaje considerando las distintas necesidades y contextos de los estudiantes, y así puedan encontrar la mejor manera de desarrollar su máximo potencial. Las escuelas deben de ser espacios incluyentes, en donde se fomente el aprecio por la diversidad y se elimine la discriminación por origen étnico, apariencia, género, discapacidad, creencias religiosas, orientación sexual o cualquier otro motivo. Pero la inclusión debe ser considerada como beneficio no solo para personas vulnerables y los grupos tradicionalmente excluidos, sino para todos los actores que participan en el proceso educativo. Una alta proporción de quienes reciben este servicio ven afectado su derecho a la educación por problemas de exclusión, discriminación e inequidad. Además, la posibilidad de que los estudiantes conozcan otra realidad y aprendan a vivir con ellas es valiosa, ya que las sociedades contemporáneas se construyen en base a la diversidad y la posibilidad de consenso. Se ha demostrado que cuando niños y jóvenes en situación de desventaja conviven e interactúan con personas de mayor capital social, su desempeño escolar mejora considerablemente. Sin embargo, este fenómeno llamado efecto par, se ve prácticamente anulado en las escuelas con alta separación. En todos los casos, el criterio que oriente estos esfuerzos debe ser el derecho de todos los niños y jóvenes a recibir una formación integral, sin distingo de su origen, género o condición social. Artículo 2.
La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Estas y las medias superiores serán obligatorias, la educación superior será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica para que se aprenda perfil de egreso. 11 rasgos del perfil de egreso. Alcanzar dichos rasgos es asunto multifactorial. El estudiante como responsable de su propio aprendizaje, todos los profesores que lo acompañan a lo largo del trayecto educativo y los contextos sociales y familiares en los que se desenvuelve el estudiante. 11 rasgos del perfil de egreso. Se comunica con confianza y eficacia. Utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con múltiples propósitos e interlocutores. Si es hablante de una lengua indígena también lo hace en español. Describe experiencias, acontecimientos, deseos, aspiraciones y opiniones en inglés. Fortalece su pensamiento matemático, amplía su conocimiento de técnicas y conceptos matemáticos para plantear y resolver problemas con distinto grado de complejidad, así como para modelar y analizar situaciones. Valora cualidades del pensamiento matemático. Gusta de explorar y comprender el mundo natural y social. Identifica una variedad de fenómenos del mundo natural y social, lee acerca de ellos, se informa en distintas fuentes, indaga aplicando principios del escepticismo informado, formula preguntas de complejidad creciente, realiza análisis y experimentos. Sistematiza sus hallazgos, construye respuestas a sus preguntas y emplea modelos para representar los fenómenos. Comprende la relevancia de las ciencias naturales y sociales. Desarrolla el pensamiento crítico y resuelve problemas de creatividad. Formula preguntas para resolver problemas de diversa índole. Se informa, analiza y argumenta las soluciones que propone, y presenta evidencias que fundamentan sus conclusiones. Reflexiona sobre sus procesos de pensamiento, se apoya en organizadores gráficos para representarlos y evalúa su efectividad. Posee autoconocimiento y regula sus emociones. Asume responsabilidad sobre su bienestar y el de otros, y lo expresa al cuidar su cuerpo, su mente y las relaciones con los demás. Aplica estrategias para procurar su bienestar en el corto, mediano y largo plazo. Analiza los recursos que le permiten transformar retos en oportunidades. Comprende el concepto de proyecto de vida para el diseño de planes personales. Tiene iniciativa y favorece la colaboración. Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de manera colaborativa. Tiene iniciativa, emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales y colectivos. Asume su identidad, favorece la interculturalidad y favorece la legalidad. Se identifica como mexicano. Reconoce la diversidad individual, social, cultural, étnica y lingüística del país y tiene conciencia del papel de México en el mundo. Actúa con responsabilidad social, apego a los derechos humanos y respeto a la ley. Aprecia el arte y la cultura. Experimenta, analiza y aprecia distintas manifestaciones artísticas. Identifica y ejerce sus derechos culturales. Aplica su creatividad de manera intencional para expresarse por medio de elementos de la música, la danza, el teatro y las artes visuales. Cuida su cuerpo y evita conductas de riesgo. Activa sus destrezas motrices y las adapta a distintas situaciones que se afrontan en el juego y el deporte escolar. Adopta un enfoque preventivo al identificar las ventajas de cuidar su cuerpo, tener una alimentación balanceada y practicar actividad física con regularidad. Muestra responsabilidad por el ambiente. Promueve el cuidado del medio ambiente de forma activa. Identifica problemas relacionados con el cuidado de los ecosistemas y las soluciones que impliquen la utilización de los recursos naturales con responsabilidad y racionalidad. Se compromete con la aplicación de acciones sustentables en su entorno. Emplea sus herramientas digitales de manera pertinente. Compara y elige recursos tecnológicos a su alcance y los aprovecha con una multiplicidad de fines. Aprende diversas formas para comunicarse y obtener información, seleccionarla, analizarla, evaluarla y discriminarla y construir conocimiento.
Habilidades clasificadas en tres grupos. Habilidades cognitivas y metacognitivas. Habilidades sociales y emocionales. Habilidades físicas y prácticas. Se sugiere revertir el proceso y comenzar con el desarrollo de actitudes, luego de habilidades y por último de conocimientos. Conocimiento. Disciplinario, interdisciplinario y practico aptitudes y valores. Adaptabilidad, mente abierta, curiosidad, confianza, responsabilidad, gratitud, integridad, justicia, igualdad y equidad. Información vs aprendizaje. Se deben privilegiar los contenidos que propicien aprendizajes relevantes y duraderos, que permitan a los alumnos no solo saber y pensar acerca de ese contenido, sino sobre todo que sean la llave que abra el pensamiento a otros contenidos. Se han de favorecer los contenidos que utilizan el conocimiento para resolver problemas. Lo más importante es enseñar contenidos que desafíen al tiempo y a los que tampoco afecte mucho la variabilidad humana. Lograr un conocimiento es tan importante como aprender acerca de cómo lo aprendimos. Se le llama metacognición y permite a los alumnos aprender cada vez más, porque tienen mayor control sobre sus formas de aprender. Balance entre cantidad de temas y calidad de los aprendizajes. Ejercicio suma cero. Es la integración de contenidos a un programa de estudio que considera el número de temas que se pueden abarcar correctamente, sin prisa y dedicando el tiempo necesario para su comprensión. De poco sirve incluir muchos temas en un programa de estudio si con ello se compromete la calidad de los aprendizajes. Aprendizajes clave. Campos de formación académica están organizados en tres campos: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social. Cada campo a su vez se organiza en asignaturas. Áreas de desarrollo personal y social. La escuela debe brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen su creatividad, la apreciación y la expresión artísticas, ejerciten su cuerpo y lo mantengan saludable, y aprendan a reconocer y manejar sus emociones. Este componente curricular también es de observancia nacional y se organiza en tres áreas de desarrollo: artes, educación socioemocional y educación física. Estas tres no deben recibir el trato de asignaturas. Requieren enfoques pedagógicos específicos y estrategias para evaluar los logros de los alumnos, distintas a las empleadas para valorar el desempeño de los campos de formación. Aprendizajes esperados. Son las metas de aprendizaje de los alumnos, están redactadas en tercera persona del singular con el fin de poner al estudiante al centro del proceso. Los aprendizajes esperados gradúan progresivamente los conocimientos, habilidades, actitudes y los valores que deben alcanzarse para construir sentido y también para acceder a procesos metacognitivos cada vez más complejos. Aprender a aprender. Tienen en cuenta las etapas del desarrollo psicopedagógico de niños y adolescentes. Señalan con claridad las expectativas de aprendizaje de los alumnos en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Están planteados para ser logrados al final de cada ciclo escolar. Están organizados de manera progresiva, en coherencia con las distintas áreas del conocimiento y los niveles educativos. Su presentación va de lo sencillo a lo complejo, pero no necesariamente siguen una secuencia lineal y por ello pueden alcanzarse por distintas rutas. Parten de los principios de inclusión y equidad. Educación inclusiva. Todos los estudiantes, independientemente de su situación social, económica o física, pueden alcanzar los aprendizajes esperados. Responden a los requisitos de transparencia. Son públicos y deben hacerse del conocimiento de padres y alumnos. Buscan garantizar el desarrollo de procesos cognitivos, habilidades diversas y aptitudes a profundidad. Reconocen que sus logros no se alcanzan con experiencias de una sola ocasión, sino que son el resultado de intervenciones educativas planeadas para desarrollarse a lo largo de un lapso de tiempo. En el caso de preescolar, los aprendizajes esperados, además, están planteados para ser logrados al finalizar la educación preescolar. Los avances de los alumnos dependen de lo que sucede en la escuela. Siempre hay oportunidad de profundizar y enriquecer el logro de aprendizajes esperados sin apresurar ni presionar a los niños. Se van construyendo, se profundizan y enriquecen en la medida en que los niños viven experiencias variadas que desafían su inteligencia y detonan en ellos procesos reflexivos y de interacción que les permiten alcanzar niveles cognitivos cada vez más complejos y así construir verdaderamente los aprendizajes. La educadora decide cómo y en qué momento abordarlos mediante oportunidades y experiencias que estimulen la puesta en juego de los conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que implican los aprendizajes esperados.
En el apartado 5 de este plan, los contenidos de los programas de estudio se expresan como aprendizajes esperados y cada aprendizaje esperado se formula en términos del dominio de un conocimiento, una habilidad, una actitud o valor. ¿Cómo y con quién se aprende? La pedagogía naturaleza de los aprendizajes. La ciencia cognitiva moderna parece confirmar que más que la cantidad de conocimientos es de radical importancia la calidad de saberes que construye el estudiante, el entendimiento que desarrolla y la movilización de esos saberes. Cuando el conocimiento se estructura de forma fragmentada e inconexa, el aprendiz puede saber mucho sobre un área, pero, si no puede movilizar sus saberes a otras áreas, será incapaz de usar ese conocimiento para resolver problemas relevantes de la vida. Los aprendizajes valiosos posibilitan la continua ampliación del conocimiento y permiten recurrir a saberes y prácticas conocidas para realizar tareas en nuevas situaciones. Asimismo, han de contar con herramientas para hacer de los errores de los estudiantes verdaderas oportunidades de aprendizaje, ayudarlos a identificar tanto el error como su origen, y propiciar ambientes de aprendizaje cuyo objetivo es identificar y fomentar los intereses personales y las motivaciones intrínsecas de los estudiantes. Por otra parte, el currículo debe tener en cuenta cómo las emociones y la cognición se articulan para guiar el aprendizaje. Hay emociones que estimulan y pueden tener un efecto positivo en el aprendizaje de una persona, esa misma emoción puede provocar reacciones adversas en otra. Sin embargo, los estudiantes obtienen mejores resultados en los aprendizajes si sus relaciones se basan en el respeto y la colaboración. El maestro, en este sentido, es clave para ayudar a los estudiantes a reconocer sus sistemas de motivación y cómo estos influyen en su aprendizaje. Más que conformarse con mínimos, los estudiantes han de aprender a aspirar alto y hacer de la excelencia el norte que guíe su paso por la escuela. De ahí que los profesores deben poner en práctica estrategias tanto para estimular a los estudiantes su autoestima y confianza en su potencial como para acompañarlos en el proceso de alcanzar esas expectativas. La principal función del docente es contribuir con sus capacidades y su experiencia a la construcción de ambientes que propicien el logro de los aprendizajes esperados por parte de los estudiantes y una convivencia armónica. Principios pedagógicos 1. Poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Al hacer esto se amplia la visión acerca de los resultados del aprendizaje y el grado de desarrollo de competencias que deben impulsarse en la escuela y se reconoce que la enseñanza es significativa si se genera aprendizaje verdadero. 2. Tener en cuenta los saberes previos del estudiante. El docente reconoce que el estudiante no llega al aula en blanco y que para aprender requiere conectar los nuevos aprendizajes con lo que ya sabe y lo que ha adquirido por medio de la experiencia. 3. Ofrecer acompañamiento al aprendizaje. El aprendizaje efectivo requiere el acompañamiento del maestro y de los estudiantes. Generan actividades didácticas, aportan ambientes y espacios sociales y culturales propicios para el desarrollo intelectual y emocional del estudiante. 4. Conocer los intereses de los estudiantes. Es fundamental que el profesor establezca una relación cercana con los estudiantes a partir de sus intereses y sus circunstancias particulares. Esta cercanía le permitirá planear mejor la enseñanza y buscar contextualizaciones que los inviten a involucrarse más en su aprendizaje. 5. Estimular la motivación intrínseca del alumno. El docente diseña estrategias que hagan relevante el conocimiento, fomenten el aprecio del estudiante por sí mismo y por las relaciones que establece en el aula. De esta manera favorece que el alumno tome control de su proceso de aprendizaje y propicia asimismo la interrogación metacognitiva para que el estudiante conozca y reflexione sobre las estrategias de aprendizaje que él mismo utiliza para mejorar. 6. Reconocer la naturaleza del conocimiento. La interacción social es insustituible en la construcción del conocimiento. Por ello es primordial fomentar la colaboración y propiciar ambientes en los que el trabajo en grupo sea central. El trabajo colaborativo permite que los estudiantes debatan e intercambien ideas, y que los más avanzados contribuyan a la formación de sus compañeros, así se fomenta el desarrollo emocional necesario para aprender a colaborar y a vivir en comunidad. 7. Propiciar el aprendizaje situado. El profesor busca que el estudiante aprenda en circunstancias que lo acerquen a la realidad, estimulando variadas formas de aprendizaje que se originan en la vida cotidiana, en el contexto en el que está inmerso, en el marco de su propia cultura. Además, esta flexibilidad, contextualización curricular y estructuración de conocimientos situados dan cabida a la diversidad de conocimientos, intereses y habilidades del estudiante.
El reto cognitivo reside en hacer de la escuela un lugar social de conocimiento, donde el estudiante afronta circunstancias auténticas. 8. Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje tiene en cuenta 4 variables: las situaciones didácticas, las actividades del estudiante, los contenidos y la reflexión del docente sobre su práctica. La evaluación parte de la planeación, pues ambas son dos caras de la misma moneda. Al planear la enseñanza, con base en el desarrollo próximo de los estudiantes, planteando opciones que permita a cada quien aprender y progresar desde donde está, el profesor define los aprendizajes esperados y la evaluación medirá si los estudiantes los alcanzan. La evaluación forma parte de la secuencia didáctica como elemento integral del proceso pedagógico, por lo que no tienen un carácter conclusivo y sumativo. La evaluación busca conocer cómo el estudiante organiza y estructura sus aprendizajes en contextos determinados para resolver problemas de diversa complejidad e índole. Cuando el docente realimenta al estudiante con argumentos claros, objetivos y constructivos sobre su desempeño, la evaluación adquiere significado para él, pues brinda elementos para autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 9. Modelar el aprendizaje. Los maestros son modelos de conductas para sus estudiantes, por lo que han de ser vistos ejecutando los comportamientos que quieren impulsar en ellos, tanto frente a los estudiantes como al compartir las actividades con ellos, y serán conscientes de la función de andamiaje del pensamiento que el lenguaje cumple en ese modelaje. 10. Valorar el aprendizaje informal. Hoy no solo se aprende en la escuela, los niños y jóvenes cuentan con diversas fuentes de información para satisfacer sus necesidades e intereses. Una forma de mostrar al aprendiz el valor de ese aprendizaje es buscar estrategias de enseñanza para incorporarlo adecuadamente al aula. Los aprendizajes formales e informales deben convivir e incorporarse a la misma estructura cognitiva. 11. Promover la interdisciplina. La enseñanza promueve la relación entre asignaturas, áreas y ámbitos. El trabajo colegiado permite a los profesores compartan sus experiencias, intereses y preocupaciones, y ayuda a que construyan respuestas en conjunto sobre diversos temas. 12. Favorecer la cultura del aprendizaje. La enseñanza promueve los aprendizajes individuales y colectivos. Promueve que el estudiante entablare relaciones de aprendizaje, que se comunique con otros para seguir aprendiendo y contribuya de ese modo al propósito común de construir conocimiento y mejorar los logros tanto individuales como colectivos. También brinda oportunidades para aprender del error, de reconsiderar y rehacer, fomenta el desarrollo de productos intermedios y crea oportunidades de realimentación copiosa entre pares. 13. Apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje. Los docentes han de fundar su práctica en la inclusión, mediante el reconocimiento y aprecio a la diversidad individual, cultural, étnica, lingüística y social como características intrínsecas y positivas del proceso de aprendizaje en el aula. Fomentan ambientes de respeto y trato digno entre los diferentes, pero iguales en derechos, donde la base de las relaciones y el entendimiento sea el respeto, la solidaridad, la justicia y el apego a los derechos humanos. Las prácticas que reconozcan la interculturalidad y promuevan el entendimiento de las diferencias, la reflexión individual, la participación activa de todo y el diálogo son herramientas que favorecen el aprendizaje, el bienestar y la comunicación de todos los estudiantes. 14. Usar la disciplina como apoyo al aprendizaje. Los docentes y directivos propician un ambiente de aprendizaje seguro, cordial, colaborativo y estimulante, en el que cada niño o joven se sienta seguro y libre. Ambientes de aprendizaje. Los docentes deben priorizar las interacciones significativas entre los estudiantes. Esto requiere que propicien un aprendizaje más activo, colaborativo, situado, autorregulado, afectivo, orientado a metas. Debe reconocer la formación integral del estudiante, asumir la diversidad de formas y necesidades de aprendizaje, reconocer su formación, propiciar el aprendizaje significativo cercano a su realidad, la convivencia armónica, fomentar valores como el respeto, la responsabilidad, libertad, justicia, solidaridad, colaboración y la no discriminación. Planeación y evaluación de los aprendizajes. La evaluación tiene como objetivo mejorar el desempeño de los estudiantes e identificar sus áreas de oportunidad, a la vez que es un factor que impulsa la transformación pedagógica, el seguimiento de los aprendizajes y la metacognición. Al planear una actividad se busca que el estudiante logre cierto aprendizaje esperado y se ha de considerar también cómo se medirá dicho logro. Planeación de los aprendizajes.
requiere que el profesor establezca metas, con base en los aprendizajes esperados, para lo cual ha de diseñar actividades y tomar decisiones acerca de cómo evaluar el logro de dichos aprendizajes. Esto requiere que el maestro piense acerca de la variedad de formas de aprender de sus alumnos, de sus intereses y motivaciones. Con base en el contexto de cada escuela y de las necesidades e intereses particulares de los alumnos, el profesor podrá seleccionar y organizar los contenidos utilizando como guía los aprendizajes esperados, con el fin de diseñar secuencias didácticas, proyectos y otras actividades que promuevan el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos. Estos últimos tienen el fin de que cada estudiante identifique la forma en la que aprende, que varía de un estudiante a otro. Para planear de manera consciente en relación con los principios pedagógicos, los docentes deben tener en cuenta que el trabajo en el aula debe considerar lo siguiente: poner al alumno en el centro, generar ambientes de aprendizaje cálidos y seguros, diseñar experiencias para el aprendizaje situado, dar mayor importancia a la excelencia que la cantidad de los aprendizajes. La situación del grupo. ¿Dónde está cada alumno? ¿A dónde deben llegar todos? La importancia de que los alumnos resuelvan problemas, aprendan de sus errores y apliquen lo aprendido en distintos contextos. Diversificar las estrategias didácticas, como preguntas detonadoras, problemas abiertos, procesos dialógicos, juegos, trabajo por proyectos, secuencias didácticas, estudio de casos, dilemas, debates, asambleas, lluvia de ideas, etc. La relación con los contenidos de otras asignaturas y áreas del currículo para fomentar la interdisciplina. Su papel como mediador más que como instructor. Los saberes previos y los intereses de los estudiantes. La diversidad de su aula. Modelar con el ejemplo. La evaluación de los aprendizajes en el aula y en la escuela. La articulación de la evaluación con su práctica cotidiana es un medio para conocer el proceso de aprendizaje de sus alumnos e identificar el tipo de apoyos que requieren para alcanzar los aprendizajes esperados. La información recabada en las evaluaciones y las realimentaciones les brinda un reflejo de la relevancia y pertinencia de sus intervenciones didácticas y les permite generar un criterio para hacer las modificaciones que atiendan las dificultades y obstáculos del aprendizaje, así como potenciar las fortalezas de los alumnos. El enfoque formativo de la evaluación les permite conocer sus habilidades para aprender y las dificultades para hacerlo de manera óptima. Con los resultados de las evaluaciones, los alumnos obtienen la información necesaria acerca de su proceso de aprendizaje para crear con la ayuda de sus profesores, padres o tutores, e incluso de sus compañeros las estrategias que les permitan aprender cada vez más y de mejor manera. La posibilidad de que los alumnos desarrollen una postura comprometida con su aprendizaje es una de las metas de la educación y para ello la realimentación que reciban como parte del proceso de evaluación, así como las actividades de metacognición, habrá de ser una experiencia positiva. La evaluación formativa comunica a los padres de familia o tutores los avances de aprendizaje de sus hijos y puede brindarles orientaciones concretas para dar apoyo al proceso de la escuela. Las evaluaciones diagnósticas y sumativas deben ser sistemáticas y combinarse con heteroevaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones de acuerdo con los aprendizajes y enfoques de cada asignatura, así como con los grados y niveles educativos de que se trate. Para ello se requieren estrategias e instrumentos de evaluación variados para, por un lado, obtener evidencias de diversa índole y conocer con mayor precisión los aprendizajes y las necesidades de los estudiantes y, por el otro, para que el proceso de evaluación sea justo. Modelos de uso de las TIC. El egresado de educación básica ha de mostrar habilidades digitales que desarrollarán las asignaturas de los 3 campos de formación académica. Por ello, la escuela debe crear las condiciones para que los alumnos desarrollen las habilidades de pensamiento cruciales para el manejo y procesamiento de información, así como para el uso consciente y responsable de las TIC. El profesor ha de aprovechar las TIC disponibles como medio para trascender las fronteras del aula, potenciar el trabajo colaborativo, vincularlo con la realidad local, nacional y mundial, promover la generación de soluciones creativas a problemas diversos. Además de favorecer los aprendizajes propuestos en este plan, promoverá el desarrollo y evaluación de las siguientes habilidades: pensamiento crítico, pensamiento creativo, manejo de información, comunicación, colaboración, uso de la tecnología, ciudadanía digital, automonitoreo, pensamiento computacional.